¿Por qué no el mundo? No quiero parar de aprender. Por eso soy Advance, mi segunda carrera, mi verdadera vocación. Admisión Advance, modalidad presencial y online. Hola amigas y amigos, tengan ustedes unas muy buenas tardes. Estamos en el capítulo estreno de Líderes en Pandemia con un primer invitado de lujo. Ex ministro del Interior, parlamentario por más de 30 años, hizo sus primeros pasos en la política cuando era un quinceañero. Víctor Pérez Varela, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación a este programa. Víctor, hay algunas personas que han ido opinando en nuestro chat, en nuestras redes sociales, sabiendo que tú eras nuestro primer invitado, y nos han pedido que te hagamos algunas preguntas. Una de ellas, y que en realidad comparto con mucha fuerza, tú que eras un parlamentario que llevaba tanto tiempo, un veterano en la política, accedes en un momento de mucha dificultad a ser ministro del Interior. Duras muy poco, menos de 90 días. En el tiempo final, piden la cabeza del general director, señor Rosas, a cambio de la tuya, en definitiva. Esto el gobierno no lo acepta. Tú terminas fuera del gobierno a través de una renuncia para darle salida y continuidad política al mismo gobierno. A los 10 días, o muy poco tiempo después, Rosas es destituido o renuncia frente a la petición del presidente de la República. ¿No fue un error haber aceptado en definitiva que Rosas se fuera 15 días antes y que tú hoy día fueras el ministro del Interior? No, yo creo que ese es un análisis equivocado. En primer lugar, yo en lo personal, en la gente que me conoce, sabe que jamás habría negociado la mantención en un determinado cargo con el despido o retiro de un general de Carabineros. Creo que es un chantaje que a mí me parecía absolutamente inaceptable y se lo planteé así al presidente de la República. En segundo lugar, porque creo que en el problema de fondo, que es la situación de Carabineros, sacar un general es el camino más fácil, pero que no aborda los temas de fondo. Los temas de fondo son la formación de Carabineros, la especialización de Carabineros, la reforma de Carabineros, ¿Pero la qué pasó, transparencia. Víctor? Porque yo como ciudadano no puedo entender. Hace 5 años atrás la institución que figuraba a nivel nacional e internacional por Chile, mejor ubicada en todos los estándares internacionales, en donde oficiales de distintas policías, sobre todo en Latinoamérica, vienen a recibirse en cursos especiales en nuestras escuelas de formación de Carabineros, y está en el pic de todas las encuestas. O sea, la institución más respetada de Chile hoy día está en el suelo. ¿Qué pasó? A ver, yo tengo muy claro cuál es el origen del problema. No creo que Carabineros esté en el suelo. Hoy día la gente sigue respetando, pero tiene, sin duda, reconozco, una fuerte crítica y un problema serio de legitimidad. Creo que además hay sectores muy interesados políticamente por debilitar la institución de Carabineros. ¿Cuáles son esos sectores, Víctor? No, los sectores de izquierda. El 18 de octubre hubo una explosión, una movilización social, pero también una explosión de mucha violencia que tuvo como destinatario tanto Carabineros como la Presidencia de la República. Si uno recorre Arica, Magallanes, la destrucción de nuestra ciudad, Concepción no fue una excepción, por el contrario, recibió fuertemente una destrucción de su centro, y el mensaje que había en cada una de las paredes era contra Carabineros y contra la Presidencia de la República, por lo tanto algo muy bien dirigido a mi juicio. Pero el punto de fondo es lo siguiente: Carabineros era una institución. ¿Pero eso qué? ¿Es un partido político, un movimiento político, un movimiento cultural? Movimiento, o sea, que el mismo eslogan esté en Antofagasta, esté en Iquique, esté en Arica, esté en Punta Arenas, esté en Concepción, esté en Santiago, te demuestra que no es algo espontáneo, sino que es algo mucho más. Cuando recibiste informe de inteligencia, la inteligencia chilena, que algunos hablan de la desinteligencia, ¿no te dio muestras de haber un grupo organizado, cohesionado, con medios económicos, tal vez con influencia extranjera? Mucho se ha hablado, esto es mito urbano, de influencia de algunos países de la órbita comunista latinoamericana que han intervenido en Chile a través de inmigrantes falsos. Lo que pasa es que en Chile no tenemos inteligencia.
Basta conocer nuestra orgánica institucional en materia de inteligencia para dar cuenta que la ANI, que es el organismo de inteligencia del Estado, no tiene atribuciones reales para hacer inteligencia. Por lo tanto, cuando uno tiene inteligencia, una situación de esta naturaleza te pilla absolutamente desprevenido. Pero volvamos al tema de Carabineros, que a mí me parece extraordinariamente importante trabajar. Era una de las instituciones más queridas, porque la gente donde uno va siendo diputado, senador y siendo ministro, y ahora mismo recorriendo, la gente quiere más seguridad, quiere que sus barrios estén tranquilos, quiere que exista un retén, quiere una tenencia. Por lo tanto, la gente sigue creyendo que Carabineros es parte de la solución, y yo así lo creo. Pero en los últimos años Carabineros pasó de 20.000, 25.000 hombres a 60.000. Claro. Pero ¿qué se hizo en formación? ¿Qué se hizo en preparación? ¿Qué se hizo en especialización? ¿Qué se hizo en transparencia? ¿Qué se hizo en mejorar la estructura? Absolutamente nada. Por lo tanto, es muy fácil mandar a un carabinero que no está bien preparado, que no está especializado, a proteger a la ciudadanía, mantener el orden público sin ese bagaje, y después culparlo si se equivoca o comete errores o comete un abuso. Es muy fácil hacerlo. Por lo tanto, yo creo que la reforma de Carabineros es un elemento central, y en este último tiempo y en este gobierno es el único gobierno que ha mantenido en serio. Fíjate que estamos a punto de ser ley de la República, una ley que se llama Modernización de Carabineros de Chile, que tiene 2 elementos que hacen una transformación. Hay que hacer mucho más, pero 2 elementos. Uno, ¿cuánta dotación de carabineros hay en Concepción? ¿Cuánta en Talcahuano? ¿Cuánto en Los Ángeles? ¿Cuánto en Chillán? Es una decisión de Carabineros. Efectivamente. A partir de esta legislación, eso va a ser una resolución, una propuesta de Carabineros y una resolución de la autoridad civil, cosa que hoy día no existe. Y además, eso es positivo? Y eso es positivo porque permite un análisis mucho más amplio que el meramente policial de cuanto a las necesidades de seguridad que tiene una determinada comuna, y además permite la discusión de la ciudadanía sobre el por qué de repente en Las Condes hay 1.000 carabineros y a lo mejor en Lota hay solo 30. Y eso tiene que estar frente al escrutinio público. Primera cosa, o sea, un avance sustancial. Hay quienes dicen que en ese aspecto, sí, Víctor, se está confundiendo lo que es la seguridad desde el punto de vista técnico con un análisis político que tal vez, pueda estar muy influenciado por el día a día, por la encuesta. No, porque eso no es así, porque este es un plan, esta atribución se ejerce en el centro de un plan estratégico que dura 6 años. Por lo tanto, es la necesidad que la autoridad política, la autoridad elegida por el pueblo y la proposición técnica tienen que conjugar una visión común, y eso me parece muy importante. Y eso es un avance sustancial. Y lo segundo que tiene este proyecto de ley es que crea un sistema de gestión y de auditoría de los recursos que nunca existió antes, y que eso, como no existía, permitió lo que es el fraude, el fraude a Carabineros. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un avance notable. Pero lo otro es la preparación, es la formación. Hoy día los niveles de organización criminal, los niveles delincuenciales son mucho más complejos. Por lo tanto, la policía que enfrenta a las bandas de narcotráfico, que son una realidad en nuestro país, tiene que tener una preparación mucho más sofisticada para poder enfrentarlas adecuadamente, cosa que en los hechos no tenemos. Y por lo tanto las organizaciones criminales, las bandas de narcotráfico actúan con una suerte de ventaja frente a lo que es quien protege a la sociedad. Por lo tanto, la formación y la especialización son otros 2 elementos muy significativos que tenemos que abordar. La reforma Carabineros, por lo tanto, una necesidad, y si alguien ha hecho algo por esta reforma, ha sido este gobierno, y si alguien es atacado por esta situación, injustamente, es por este gobierno. ¿Y por quién es atacado? Porque quienes gobernaron 24 años y no hicieron absolutamente nada para colocar a Carabineros en un estándar del siglo XXI, y esto ha pasado en distintos países del mundo, en que el tema del orden público, te lo quiero decir ahora como ex ministro del Interior, que a mí me parece que el tema del orden público requiere una especialización muy profunda. No es fácil ni sencillo mantener orden público con manifestaciones pacíficas o violentas, requiere de conocimiento. Y aquí tú estás mandando a la calle a mantener el orden público a jóvenes de 20, 21 años que llevan 6 meses. Bueno, ahí está el caso de Puente Pío Nono. Un chiquillo de 22 años que lleva 6 meses. Probablemente ese chiquillo no estaba preparado. De que Carabineros tiene adversarios. Dentro de adversarios públicos, por ejemplo, has hablado del Ministerio Público, y particularmente de las 3 versiones de la fiscal Chong en ese caso preciso.
ha señalado también de que contra Carabineros está el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Te quiero preguntar, ¿se trata para ti, a tu juicio, de que estos sectores que tú criticas como izquierdistas están en aquellos lugares y que propugnan una tesis contraria a Carabineros? ¿O se trata de errores? No, yo creo que las instituciones que tiene el Estado tienen que actuar con objetividad. Y eso, particularmente en el caso del Ministerio Público, es un requisito sine qua non. ¿Ya ha pasado eso? Yo creo que no ha sido objetivo. Yo hago siempre el ejemplo. En el caso, y yo lo aplaudí como una cosa positiva, en el caso del Puente Pío IX se estableció un fiscal de alta complejidad a menos de 12 horas de haber sucedido el hecho. Y eso me parece extraordinariamente positivo porque era un hecho que causó conmoción a la opinión pública y la investigación tenía que estar a cargo de una fiscal de alta complejidad en el menor tiempo posible. Y ese fiscal, demostrando que estábamos frente a un hecho en que nadie podía amarrar según una determinada versión, dio 3 versiones distintas. Cuando pide la audiencia de formalización de detención, dijo una cosa. ¿Qué es lo que dijo? Que el carabinero había tomado los pies al muchacho y lo había tirado. Si eso hubiera sido así, hubiera sido una cosa terrible porque habría sido claramente un abuso y una violación a los derechos personales de todos. En la sesión, que fue el día domingo, ya para justificar, dijo que lo había empujado. Y cuando le toca el momento de determinar las cautelares, dice que venía corriendo paralelamente y como el carabinero venía con mochila, con peso, al chocar, ese peso le generó, digamos, un envión y la persona cayó. Por lo tanto, son 3 versiones distintas y nadie debe sujetarse a ninguno y esperamos que la investigación. ¿Y qué yo digo cuando falta objetividad? A mí me tocó ir a ver a 2 carabineras, 2 chiquillas, una de 22 y otra de 25 años, que fueron quemadas en la Plaza Italia con bombas Molotov. Pasado un año. ¿Alguien tiene conciencia de lo que se ha hecho, lo que se ha investigado, lo que ha avanzado? ¿Algún detenido, algún sospechoso? Nada. Entonces, creo que colocar en exacta medida esos hechos demuestra que ha habido claramente una falta de objetividad. Y yo creo que indudablemente la Defensoría de la Niñez y el Instituto de Derechos Humanos tienen que velar por la niñez y por los derechos humanos, me parece adecuado. Pero cuando un carabinero de 22 años, que tú lo mandaste a cumplir un deber tan importante como es el orden público, y se produce lo que yo creo que es un accidente, que provocó conmoción, que ojalá nunca hubiera sucedido, que ojalá nunca vuelva a ocurrir, que alguien caiga al río, y tienes 3 organismos del Estado persiguiéndolo, y a él, ni siquiera su institución lo puede defender, sino que él se tiene que conseguir un abogado, claramente tenemos una ecuación mal hecha. Porque hay un desequilibrio, claramente. El Estado lo mandó a recordar el orden público. Si ese carabinero está bien preparado, con buena especialización, por lo tanto, si comete un error, tiene que ser sancionado. O sea, aquí nadie está que el que comete un abuso o un hecho legítimo tiene que ser sancionado. Pero si actúa, como yo creo que actúa el carabinero, sin dolo, hay que proteger, hay que defenderlo. Digamos. Te quiero dejar hecha una pregunta antes de que nos vayamos a comerciales. La respondes después, por favor. Hoy se está legislando en favor de quienes estarían dentro de un listado realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como víctimas de violencia por parte de Carabineros de Chile o de Fuerzas Armadas desde el 18 de octubre del año pasado. Es una situación infrecuente que sin demandar al Estado se obtengan indemnizaciones a priori. No ha sido la conducta general que ha tenido el Estado de Chile. ¿Qué le parece al candidato a la presidencia de la UDI y exministro del Interior y exparlamentario esta situación que se está dando hoy día? Una pausa y ya volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión. Corporación Educacional Domingo Parra Corbalán, siempre presente con educación de calidad para nuestros estudiantes en Coronel, Lota, Ovalle, Penco y Pudahuel, promoviendo espacios educativos de carácter comprensivo, cooperativo, crítico y multidisciplinario, sin fines de lucro, vanguardista e inclusiva, que se sustentan en principios de carácter universal, tales como la solidaridad y la igualdad.
Corporación Domingo Parra Corbalán. Más información visita nuestra página web. Noticias de lunes a sábado con lo más importante de la región del Biobío por Canal 9 Biobío Televisión. Descubre. Conoce. Infórmate. Debate. Conéctate. Emprende. Asesórate. Y la recomendación de Librería Estudio es El legado eterno de nuestros sabios ancianos. Este compendio de cuentos sobre el pueblo mapuche busca ser un aporte a la inclusión y al respeto por los pueblos originarios de Chile. Los autores nos invitan a través de la lectura a conocer y a difundir la apasionante historia de nuestro pueblo originario. El legado eterno de nuestros sabios ancianos, de Natalia Espinosa y Nicolás Calbuyanca. La recomendación de Librería Estudio. Patrimonio e identidad en regiones, arte y literatura, documentales que retratan la historia, música, conciertos, ópera, creadores y personajes con identidad, naturaleza, turismo, nuestra dulce patria. Tarde Cultural, todos los sábados desde las 14:15 horas en Canal 9 Biobío Televisión. Quiero cambiar mi presente, transformar mi mundo e innovar. Liderar y demostrar que el cambio es posible. Me apasiona mi trabajo y quiero saber más. Lo nuevo me inspira, por eso quiero llevar mi carrera a otro nivel. Soy protagonista de mi cambio y conectados podemos cambiar nuestro entorno y, ¿por qué no?, el mundo. No quiero parar de aprender. Por eso soy Advance, mi segunda carrera, mi verdadera vocación. Admisión Advance, modalidad presencial y online. Y volvemos con nuestro invitado Víctor Pérez Varela con una pregunta pendiente. Víctor. Mira, yo creo que no hay duda que el 18 de octubre hubo una manifestación, un país que generó una nueva temática para ver y visualizar lo que estaba pasando al país, pero junto con eso una violencia muy inusitada, muy violenta. También hay muchos carabineros heridos, muchos carabineros que se han dado de baja, civiles a los cuales se les destruyó su fuente de trabajo, se les destruyó, digamos, su negocio, su capital de trabajo, su vida. En muchos casos se les impidió seguir trabajando y por lo tanto hay muchas víctimas. Y personas también que recibieron de parte de las fuerzas policiales daños que todo el mundo conoce, que, vuelvo a reiterar, ojalá nunca hubiera ocurrido. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, más que establecer políticamente beneficiar a unos y otros, es establecer que los tribunales de justicia establezcan la verdad de lo que verdaderamente sucedió. Y ahí el Ministerio Público tiene que demostrar ante los tribunales cuestiones que son, a mi juicio, fundamentales para poder tomar decisiones adecuadas. El tomar decisiones que más bien tienen un sesgo político para establecer que unos deben ser modificados, generaría que otro sector dijera también, yo también tengo víctimas y esas víctimas también tienen que ser indemnizadas. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que mirar esto con mucha responsabilidad, porque lo más fácil es decirle a una víctima, yo lo voy a generar una indemnización. Aparte, lo importante es que las instituciones del Estado puedan verdaderamente en una democracia resolver esto adecuadamente para que quien fue dañado injustamente, ilícitamente, no solamente vea que quien le causó ese daño ilícito sea sancionado, sino que también vea cómo se le repara. Y yo creo que en ese sentido no tenemos que saltarnos pasos. Lo más sencillo, lo más popular a lo mejor sería presentemos proyectos de leyes para decir, yo a toda la gente que se le rompieron sus locales comerciales los voy a indemnizar. Creo que sería parte de una irresponsabilidad. Es significativo que quien debe investigar pueda dilucidar, porque nos podemos enfrentar con situaciones también muy complejas. Cuando se acusó que en la estación Baqueano se torturaba, y resultó que era mentira, que era falso.
ese estudiante de medicina en la Universidad Católica que dijo que había sido violado en el interior de un establecimiento profesional y quedó claro y evidente que era falso. Por lo tanto, el Ministerio Público y los tribunales aquí tienen un rol fundamental. Me gustaría que actuaran con mucho mayor celeridad. También me parece, por un principio de conmutatividad, reciprocidad, de igualdad ante la ley, igualdad de trato frente al Estado, de que no puede haber víctimas que queden sin reparación por los canales regulares, o víctimas que también reciban la misma reparación con independencia del lugar donde se encontraban. Y esto nos lleva a un tema, y tal vez temazo, Víctor. El Estado de Chile, no sé si coincides con eso y si no nos cuentas tus razones, ha fracasado en el control de la violencia terrorista, delincuencial en la Araucanía, en la zona de Tirúa. Está lleno de incendios todos los santos días o día por medio se queman camiones, maquinaria, bosques. Ha habido ya víctimas lesionadas y tenemos muertos que no pertenecen a fuerzas de carabineros ni pertenecen a fuerzas armadas guerrilleras de facto, sino que personas comunes y corrientes que son buenos trabajadores de Chile. Y el Estado de Chile, hasta la fecha, no ha podido dar atajo a estos grados de violencia. Este es un tema muy complejo, que a mí me tocó trabajar mucho en los 3 meses intensamente que estuve. De hecho, mi primera decisión cuando yo subí al Ministerio del Interior fue ir a la Araucanía, porque creíamos que era un sector... ¿Y viniste a Tirúa? El sector, estuve en Tirúa, estuve en Cañete, estuve en Tulmo, y reuní con las víctimas y todo, un tema de una gran complejidad. Yo creo que el tema de la Araucanía, la provincia de Arauco, es esencialmente un tema político. Y el Estado de Chile no ha asumido eso desde mucho tiempo. Y por lo tanto, el no asumir el tema político de lo que significa el conflicto de nuestros pueblos originarios, que va subiendo la tensión. Y a lo mejor hace 15, 20 años atrás el nivel de tensión era un determinado, ya hoy día el nivel de tensión se hace mucho más fuerte porque el estar en la irresolución, en lo irresoluto, genera que grupos mucho más radicales empiecen a tener una participación mucho más activa. Esto se ha unido a otra cosa que es absolutamente evidente, que es la participación del narcotráfico. Yo he estado con alcaldes mapuches, alcaldes de esos sectores y te dicen, aquí el problema es la droga, porque hoy día las comunidades son mayoritariamente pacíficas. Si tenemos un diagnóstico. Porque tenemos un diagnóstico porque el Estado no tiene los instrumentos adecuados para enfrentarlo. Cuando nosotros planteamos que hay que modernizar la ley de inteligencia para que el Estado tenga inteligencia y la Cámara de Diputados impide que el Estado tenga el instrumento, no este gobierno, sino que el Estado en su conjunto tenga los instrumentos para poder tomar decisiones adecuadas, no hay duda que tenemos una situación extremadamente compleja. Cuando se hace una regulación para investigar uno de los delitos con los cuales se financia la violencia en la Araucanía, que es el robo de madera, y se impide que se tenga ese instrumento para que el Estado pueda enfrentar con mayor éxito el tema del robo de madera. Robo de madera. Robo de madera. También tenemos una dificultad cuando la ley antiterrorista que nos sirve, no. y por lo tanto tú sabes más que nadie que nos sirve, y cuando se modifica para hacerla eficaz no avanza, generas que tú no tienes los instrumentos adecuados y no se le quiere entregar al Estado los instrumentos adecuados creyendo que se favorece a un determinado gobierno, lo que es una falacia. Te voy a decir más para ejemplificar el tema. La ley de inteligencia del Senado, a mí me tocó trabajarla en el Senado, fue aprobada y las normas más novedosas, por decirlo de alguna manera, del senador Insulza. Fueron el senador Insulza, claro, que estableció, por ejemplo, que la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, tuviera agentes propios, cuestión que hoy día no puede tener. Claro. Y no existe. O sea, claramente eso es un instrumento. Hay toda la experiencia de él como haber sido ministro del Interior también. Pero claro, basta leer la literatura, cómo España pudo enfrentar el fenómeno de la ETA a través de la infiltración y a través del desarrollo de tecnologías que permitieron identificar a quienes dirigían y ejecutaban hechos de carácter terrorista. No hay otra manera, no existe otra fórmula
en la ¿Cuánto inteligencia. tiempo nos vamos a demorar como Estado, Víctor, en darle tranquilidad a la gente que vivimos en la Nos octava y la vamos a novena demorar regiones? como Estado cuando la gente verdaderamente aísle a los violentistas. Pero cuando aquí hay sectores ¿Los que podrías que identificar derechamente? que justifican la violencia. Sí, ¿quiénes? Te voy a decir, digamos, una de mis últimas actividades fue visitar la Araucanía para estar con las familias, con los compañeros de trabajo del cabo Naín, cabo de carabineros que fue asesinado con un arma de grueso calibre cuando estaba cumpliendo una función en una carretera de la... Si tú analizas todas las declaraciones del espectro político de centro izquierda o de izquierda, todas ellas decían, lamentamos la muerte del cabo. Y el gobierno no es responsable de mantener ni una frase, ni una sílaba de condenar a los asesinos, ni una. Y por lo tanto, cuando tú, por omisión o por acción, favoreces la violencia, le das legitimidad a la violencia, va a ser muy difícil porque el Estado tiene que tener un consenso de que tiene que tener los instrumentos legales adecuados, la capacidad operativa adecuada para enfrentar a los violentos y que el violento verdaderamente sea aislado en la sociedad. Pero eso hoy día no está y hoy día se justifica plenamente, se justifica incluso para quienes los tribunales de justicia han condenado. Hoy día se habla con mucha, de presos políticos. Con mucha libertad de presos políticos. ¿No hay presos políticos? Y no hay presos políticos. Preso político, y lo entendemos así, es cuando el gobierno logra detener a alguien porque ha pensado, porque ejecuta acciones políticas distintas a las del gobierno. Aquí no hay, el gobierno no ha metido preso a nadie. Aquí son personas que están privadas de libertad porque hubo una investigación del Ministerio Público y porque hubo una resolución de un tribunal. Y por lo tanto, si tú dibujas, deslegitimas, debilitas la acción del Ministerio Público y los tribunales porque sancionaron a alguien, ¿qué es lo que estás haciendo en definitiva? Estás diciendo de que ese que cometió un delito, puso una bomba, alteró la ley de control de armas, cometió el delito de incendio y realizó un homicidio, tenía una justificación. Y eso claramente no va a impedir que puedas derrotar la violencia. Y yo creo que la violencia hay que derrotarla porque una democracia sin orden público no es democracia. Víctor, eres candidato a presidente de la Unión Demócrata Independiente, estás haciendo campaña fuertemente a nivel país. Hace pocos días aparece una encuesta en que Joaquín Lavín, quien sería eventualmente el candidato de tu partido a la presidencia de la República, empata con Pamela Giles en un 36%. Hay quienes también nos han escrito al chat nuestro y nos han dicho, pero Joaquín Lavín hoy día es socialdemócrata. Pregúntale a Víctor Pérez por qué, si él resulta ser electo presidente de la UDI, no es él el candidato a la presidencia de la República y propugna aquellas cosas que quiso defender en el Ministerio del Interior. Mira, yo creo que teniendo presente, mirando lo que ha pasado en el país en el último tiempo, la violencia, las dificultades económicas, las dificultades sociales, la paralización del país, la falta de certidumbre de un futuro mejor, el grado del aumento de endeudamiento, todas las noticias son negativas. Y en segundo lugar, todas esas noticias negativas acompañadas con un ambiente mayoritariamente que propugna prácticamente el cambio de todo y la destrucción de todo lo que del statu quo. Que en ese marco alguien, y no solo Joaquín Lavín, también la Evelyn Matei, que milita en la UDI, que la gente lo conoce por lo que ha hecho, por lo que ha expresado, tenga un respaldo ciudadano de la magnitud que tiene Joaquín Lavín y también la Evelyn Matei, para mí eso es estimulante para la acción que tengo que realizar porque creo que yo voy a asumir la presidencia del partido, la presidencia de la UDI en momentos extraordinariamente difíciles, complejos y complicados para nuestras ideas y para el desarrollo político del país. Y por lo tanto, tener a alguien que tiene una adhesión ciudadana, por lo tanto me da una luz de esperanza de que es factible poder encauzar el país en una sana. ¿Tú ser candidato a la presidencia de la República? Por supuesto, o sea, yo creo que
Yo, Humberto, venía de salida. El año 2017, al término de la elección presidencial, vivía en Los Ángeles. Le dije a mi señora, no voy a ninguna elección más, me quedan 4 años de senador. Había ido 6 elecciones. Y he sido primera y segunda mayoría. Nunca alguien me arrastró, sino que yo lideré todas mis votaciones. Y decí que no tenía... Las mujeres que son más prácticas, dijo, perfecto, porque tenemos 4 hijos en Santiago. Tenemos uno menor aquí con nosotros. La sexta casada viviendo en Concepción. Vámonos a Santiago. La segunda decisión fue irnos a Santiago a estar con la mayoría de los hijos. La segunda decisión que tomé fue sábado y domingo en la casa. 28 años, yo jamás había hecho eso. En Los Ángeles siempre terminaba la tarde los sábados y el domingo llegaba a almorzar. Y eso me gustó y me dediqué fuertemente a 2 cosas. El ejercicio legislativo del cargo de senador y a armar y construir y ayudar a construir y ayudar a armar la región de Ñuble, que ha sido extraordinariamente exitosa a mi juicio. Hasta que el presidente de la República me llama el día 27 de julio a las 6 de la tarde para pedirme que asuma como su ministro del Interior al día siguiente, 28 de julio. No hay duda que ahí cambió mi vida, absolutamente. Termino en las condiciones que tú has relatado. Claro. Estaba ayudando a la candidatura de Pablo Longueira, la presidenta de la OEA, con mucho entusiasmo, y suceden las cosas que suceden, y Pablo me pide que lo reemplace, y aquí estoy trabajando. Así que el hombre, como digo, es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Así es. Víctor, ha sido una jornada magnífica, te agradecemos profundamente el que haya aceptado esta invitación. Amigos y amigas, un saludo gigante para todos ustedes. Hemos tenido, como ustedes ven, un invitado de lujo. Esperamos sus comentarios en redes sociales, sus preguntas para la próxima semana. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Date un gusto cuidando tu salud y sin caer en la tentación del azúcar. Prueba conservas y mermeladas La Nonna, sin azúcar ni colorantes, bajas en calorías, ideal para diabéticos y para quienes